podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Cuéntame de Economía? Hoy tenemos una invasión de expansión política, de política y otros datos, en este que es Cuéntame de Economía. No se equivocaron, simplemente vamos a tener que hablar de la reforma judicial, vamos a hablar de jueces, de magistrados, de la Suprema Corte, porque todo esto de lo que les estoy hablando y de lo que sucederá el próximo 1 de junio nos afectará en temas de inversión, nos afectará a nuestro bolsillo directamente, y para hablar de ello me acompaña Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, y también Georgina de la Fuente, analista política especializada en elecciones. Sus invasoras preferidas, eso sí. Encantada de estar en Cuéntame de Economía. A ver, creo que nunca se me hubiera ocurrido que en Cuéntame de Economía terminaríamos hablando de un tema tan político como es la reforma judicial, pero aquí estamos, y es que el impacto es enorme. Ya hablaremos de ello, ya hablaremos del tema de inversiones, ya hablaremos de los pesos y centavos. Mejor empecemos por lo más básico, y es, Mariel, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con esta reforma? Bueno, a ver, recordar rápidamente que el próximo 1 de junio, pues nos esperan unas urnas, también con mucha incertidumbre, hay que decirlo, pero ahorita vamos para allá, en donde vamos a elegir 881 cargos judiciales. Por primera vez en la vida, en la historia de México, una elección inédita. 9 ministras y ministros, 2 magistraturas de la Sala Superior, 15 magistraturas de salas especializadas, 5 del Tribunal de Disciplina y como más de 1,600 jueces, tanto federales como locales. Porque, ojo, amigos, no solamente vamos a votar por temas federales, 19 elecciones también están llamadas a esta elección extraordinaria judicial. Pero a ver, tú me decías, ¿qué está pasando? Y creo que la palabra, el juego de esta elección es incertidumbre. Así nació y así terminará esta elección. Y a ver, incertidumbre, cuando sabemos que es la palabra preferida para no invertir. A ver, normalmente cuando uno habla y escucha a los inversionistas en Wall Street, lo que más les encanta es falta de Estado de Derecho, no tener certezas, la falta de confianza. Hay todo eso, ahí invierte. Ahí voy a meter mi lana, total, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Georgina, Mariel dio unos números que es básicamente prácticamente los 881 cargos judiciales. Fuera de los 9 ministros y ministras, quizá las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entiendo que hacen. El resto, ¿por qué los ciudadanos tenemos que elegir esto? Bueno, pues precisamente se decidió desde la Presidencia de la República, posteriormente el Congreso dijo, sí, esta es una gran idea, de que todas y todos los jueces en este país, todas las personas que imparten justicia, sea de un tribunal en materia civil, en un tribunal de materia laboral, mercantil, el que tú gustes administrativo, pensaron que era buena idea que las personas los eligiéramos y de esa manera se organizó. Ahora, no olvidemos que este 2025 se eligen, son tantos los tribunales, las personas que integran estos tribunales, que pues digamos se decidió hacerlo de manera escalonada. Entonces, la mitad de todos los del país se eligen este 2025 y la segunda mitad se van a elegir en 2027 junto con la elección intermedia cuando... o sea, hay secuela. Sí, exacto. Sí. O sea, ya tenemos y 19 estados, 16 estados, no recuerdo, pero imagínense esa elección. Ya tenemos programada la segunda parte, el segundo episodio de esta película que, insisto, seguimos sin entender. La gran mayoría de nosotros no recordamos nuestras clases de civismo. Deja tú, a ver, sabemos la diferencia de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y párale de contar. ¡Se acabó! ¡Se acabó! O sea... Esta es la historia de cómo 2 poderes se aliaron para afectar a un tercer poder. Ibas a usar otra palabra, Mariel. Estoy seguro que ibas a utilizar otra palabra. Pero bueno, a ver, hablando de incertidumbre, la reforma nació, ya lo decían, de una manera poco usual. Sí. Poco usual. Y también tenemos el caso de los candidatos. Mariel, platícanos de qué fichas estamos hablando. Bueno, sí, como dices tú, la reforma realmente salió de la incertidumbre, pero también un poquito de la venganza, ya se ha hablado mucho de eso. Pero a ver, los candidatos, desde el día 1, cuando se puso sobre la mesa esta reforma al Poder Judicial, que valga la pena decir, ya sabemos que todos
decimos que sí era necesaria una reforma judicial, no esta, una de verdad de gran calado y que profundizara el acceso a la justicia en México. Pero cuando nació, desde siempre se dijo, oigan, a ver, así como está planteando, aguas, los candidatos no son los ideales, no hay filtro, se puede inscribir, pues, Gonzalo teniendo Soto. Mariel Ibarra, ¿no? Exactamente. Claro. No decimos Georgina de la Fuente porque, No, porque ella sí ella hubiera sí, sido ella sí. muy bien. Ella sí lo hubiera hecho maravilloso. Sí la libro, sí la libro. Sí. Sí, es decir, pues teniendo una carta de tus vecinos, 2 vecinos que te dijeran que eres buena onda, que eres confiable, que eres honesto, ¿no? Que tuvieras 8 de calificación mínima en tu licenciatura, promedio, check, Ajá. ¿no? Que licenciatura, la que sea, tampoco hacía fuerza tener que haber estudiado Derecho. ¿Qué importa? A ver, un veterinario hablando de materia mercantil, es común, es fácil. Entonces, desde ahí empezó a haber como que incertidumbre de decir, oigan, esto no es lo ideal. No. Estamos hablando de gente que venía con carrera judicial, en donde, a ver, sí, había muchos vicios, no estoy defendiendo, digamos, la forma en que estaba o en que viene operando la justicia en México, ¿no? El Poder Judicial. Sin embargo, no hubo tantos candados. Hubo 3 comités en donde se eligieron los candidatos. Tú te puedes anotar en un comité, en otro comité es el del Poder Judicial, el del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo. Y desde ahí comenzaron los problemas. Recordemos esa infame tómbola en donde se eligieron qué jueces, qué magistrados y qué ministros tenían que participar ahí. Y por bolitas, por tómbola, se eligió. Entonces, desde ahí le estás quitando seriedad a un proceso, pues, a ver, a los protagonistas del Poder Judicial, quien decide la vida, el negocio de toda la gente. O sea, que si alguien tiene justamente una inconformidad con algún tema, tanto a nivel personal, tanto a nivel con el Estado, esa persona va a decidir sobre tu asunto. Georgina, en alguna parte de nuestro planeta, en alguna parte del mundo, ¿se ha hecho este ejercicio o se ha elegido a través de un método de feria qué cargos se van a elegir en el Poder Judicial? De ninguna manera. Okay. No, mira, digamos, por este método de tómbola yo no conozco ningún caso. Hay casos de otros países que se eligen algunos jueces, algunos cargos dentro del Poder Judicial. En ningún lado del mundo se eligen absolutamente todos los integrantes de la judicatura. Y en este sentido tenemos, Mariel comentaba, tuvimos una tómbola porque eran tantas las personas que cumplían los requisitos que había que filtrar, ¿no? Entonces, bueno, pues al azar puedes irte deshaciendo de algunas personas para que solamente queden esas candidaturas. Pero también existe lo opuesto, lugares en donde solamente hay un candidato o candidata. Y tal es el caso, por ejemplo, en Durango. En Durango es una de las entidades que van a tener elecciones a nivel local, digamos, de poder judicial local. Y tenemos algunos cargos en donde solo hay un candidato o candidata. Entonces, pues bueno, hagamos... Viva la democracia. Viva la simulación. Sí. Mejor dicho. Mejor dicho. De hecho, se ha alertado por parte del INE de decir, pues, ¿esto qué es, no? Hablando del INE, el presupuesto que había pedido el INE era el doble del que finalmente se le asignó, que son 7,670 millones de pesos. Como decía Mariel, es una elección inédita, nunca lo hemos hecho. Y no nos va a alcanzar tampoco, se va a hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y ahí viene justamente otra incertidumbre, porque evidentemente una elección tan grande como es esta, que hasta en 2 partes se tiene que hacer, pues que no se tiene garantizados los recursos. Vemos a OPLES, a estos institutos electorales de los estados que están sufriendo ahorita, casos San Luis Potosí, Colima, Zacatecas, que están sufriendo en cómo llevar a cabo la elección, en donde no se tiene presupuesto para operar. Es decir, ahí viene otro tipo de incertidumbre. Se había hablado de que parte de los fideicomisos del Poder Judicial se iba a ir para aumentar el presupuesto al INE y pues no sabemos si esto ocurrió o no. Y bueno, esto evidentemente afecta la calidad de la elección porque por primera vez va a ser una urna única. O sea, estamos acostumbrados a que ves, tachas, ahora vamos para allá. Y tienes una urna para meter cada uno de los votos. No, ahora va a ser una urna única en donde van a meterse todos los votos. Y eso evidentemente abona la incertidumbre, Gonzalo. O sea, son varios elementos que van abonando. Y dicho sea de paso nada más, para regresar y concluir nada más con el tema de los candidatos. Ahorita, a un mes de la elección, se está hablando de que después se depuren candidatos que tengan nexos
con criminales, con crimen organizado, con grupos fácticos. Es decir, No, pues a dices, buena hora. ¿cómo haces eso? Sí, yo creo que tocas un punto fundamental que es el tema del dinero, ¿no? Y entonces precisamente este tema del presupuesto afecta desde luego la calidad de la elección, pero eso se refleja al final en ejercicio de derechos. O sea, por ejemplo, vamos a tener aproximadamente la mitad de las casillas que tuvimos en 2024, simple y sencillamente porque no hay dinero para instalar todas las casillas. A hacer fila, gente. Claro, a hacer fila y a recorrer más, pues una distancia mayor a la que tú normalmente... Si tú normalmente vas a votar a la escuela Juan Escutia número Sí, 23, pues probablemente vas a tener que meterte a la página del INE para ver ahora dónde te toca, porque es muy probable que no vaya a ser en donde mismo. Entonces, el tema del dinero sí tiene efectos específicos en el tema del ejercicio de tus derechos. Pero también hablamos de un recorte de recursos, como por ejemplo del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, estamos a contrarreloj decidiendo las reglas, porque no olvidemos que se aprobó esta reforma y entonces se le dijo al INE, tienes que empezar ya a organizar esta elección sin tener una reglamentación adecuada. Y entonces cualquier cosa que no esté prevista por esta reforma, por la ley, lo puede decidir el INE en uso de su facultad reglamentaria. Okay. Estamos viendo reglas construidas sobre la marcha que, volvemos a lo mismo, lo que causa es incertidumbre, no solamente para nosotros que vamos a ir a votar, pero para las candidaturas, ¿no? A ver, y aquí a todos ustedes que no se equivocaron, no están escuchando ni viendo política y otros datos. Por cierto, no se pierdan ya la tercera temporada, una nueva temporada de política y otros datos extraordinaria con Mariel Ibarra. Vamos a la parte económica, porque al final esta explicación era muy necesaria para poder llegar a la parte de nuestros bolsillos, a la parte de los pesos y centavos. Y ahora sí, les vamos a contar de economía, porque, ya lo decías hace ratito, Mariel, la confianza, la certidumbre, pero sobre todo el Estado de Derecho, es uno de los principales puntos que considera cualquier persona al momento de invertir. Y dejemos de pensar en grandes corporaciones. Pensemos tan sencillo como uno mismo. Sí. Uno no va y compra, ¿verdad? Una casa en que dice afuera no comprar, el dueño está desaparecido, no, la inmobiliaria no. La inmobiliaria no existe. No cumple, claro. En un lugar que no te, o sea, a ver. Y estamos en un momento en donde hay una reorganización a nivel global de la economía. Tenemos a un vecino en el norte que está cambiando las reglas comerciales y encima de todo esto venimos a hacer la reforma judicial, Mariel. Justo es eso. Creo que ahí le damos al clavo porque, ya lo decías tú, a ver, la confianza es fundamental para las inversiones. Y venimos además, Gonzalo, de... pues con malas noticias, digamos, a nivel de inversión, por ejemplo, extranjera directa. Cerramos con una super caída en el último trimestre del 2024, alcanzando los niveles más bajos desde 1999, según datos del Banco de México, ¿no? Solo 676 millones de dólares que representó una disminución como de 45% más o menos. Pero todo esto se conjuga porque incluso el índice de confianza en la inversión, para la inversión extranjera directa, nos decía la firma Kearney, ocupó México el último lugar. 25 de 25. Es correcto. Estamos en el fondo, Gina, y además venimos de datos de inversión extranjera muy, muy cuestionables. Se habló durante mucho tiempo del tema del nearshoring, pero si revisamos los datos, por ejemplo, en 2024 terminamos con más o menos 36.800 millones de dólares en inversiones, de las cuales 3.000 son nuevas inversiones. Todo lo demás es reinversión y ni siquiera es reinversión productiva. Entonces, no hay realmente una confianza en el país y ya esto venía sucediendo desde antes de que ganara Donald Trump. Y ahora con esta reforma, pues todavía hay un signo de interrogación más grande. Es que tú hablabas de algo fundamental que pudiera parecer un concepto abstracto. A ver, Estado de Derecho. ¿A qué nos referimos con Estado de Derecho, con instituciones? Pues si lo ponemos de manera muy simple y llana es que la ley aplique para todos igual, ¿no? Y entonces, precisamente cuando tienes estos cambios en las instituciones, precisamente que no te dan certeza, que no le dan certeza a tus inversiones, que si tú llegaras a tener un problema con la ley, sabes que la persona que va a estar a cargo de resolver ese asunto pues se va a apegar a la ley
y no a cualquier otra consideración, sea política, sea económica o de cualquier otra índole, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí, y volvemos al tema del dinero, porque el dinero es fundamental. ¿Quién está financiando las campañas de las personas que son candidatas hoy en día Tengo miedo de para la ser respuesta. jueces y juezas? Tengo miedo de la Claro. respuesta. Bueno, pues el tema es que con la reforma se prohibió cualquier tipo de financiamiento público y privado, en teoría. Y entonces Es propio, pero... las personas tienen que financiar sus propias campañas. Ok. Pero lo que sabemos es también que a pesar de que la reforma prohíbe la participación de partidos políticos en la elección, en las campañas, sabemos que eso no es así. Y basta nada más salir a cualquier parte de la ciudad, incluso ya de varias entidades federativas, nos podrán decir los amigos y las amigas que nos escuchan en otros estados, que sales a ver publicidad de la elección que no es de la autoridad electoral. Hay partidos que están financiando algunas campañas de los jueces y las juezas. Y entonces tienes ahí otros intereses metidos que son partidarios, que son puede ser también de empresariado, puede ser también de crimen organizado, y la verdad es que no sabemos de dónde sale el dinero para financiar las campañas. Y esto nos lleva a que finalmente tendremos un poder judicial posiblemente cooptado por algunos intereses particulares, ya sea, como decías tú, de partidos políticos, ya sea de la delincuencia o ya sea también de la propia iniciativa privada que, pues, detrás de algún candidato le esté dando alguna lana. Mariel decía hace ratito una cosa que me parece fundamental, y es... las reglas, muchos de estos cargos son altamente especializados en materia fiscal, en materia administrativa, en materia mercantil. Es decir, las empresas, los negocios, las pymes, los particulares que ejerzan algún tipo de actividad empresarial, si tienen una disputa o una querella importante, termina en un tribunal que actualmente, después de la reforma o después de la elección, va a acabar en manos de quién sabe quién. Tal cual. Y te tengo una con los jueces especializados. Otra más. Solamente los ciudadanos de la Ciudad de México vamos a poder elegir, y no todos, solamente en algunas alcaldías, a los jueces especializados. O sea, ¡Viva la democracia! Es que todas esas cosas tiene esta reforma, ¿no? Sí, y sabes que yo, ahora que mencionas esto sobre los efectos específicos, ¿no? Las inversiones. No olvidemos, salida de capitales extranjeros. Tenemos 8 meses con salida sostenida de capitales extranjeros conforme a datos del Banco de México, ¿no? Y este tema de la incertidumbre, hablamos hoy de la reforma judicial, pero esto no se puede analizar de forma aislada cuando hablamos de economía y de los efectos de un fenómeno tan complejo a partir de una reforma. Pero también venimos de otra serie de reformas que lo que nos dicen son, o lo que nos indican, es una tendencia sostenida por mayor concentración de poder. Entonces, recuerden que ya tampoco tenemos órganos autónomos que regulaban ciertos aspectos de la actividad económica, Correcto. la competencia, desde luego la transparencia, La las rendición de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esto en conjunto con otras reformas, lo que nos dicen es precisamente que pues hay una falta de certidumbre y que eso se refleja al final en la economía y en pues la certidumbre que tienen las inversionistas. Hay una cosa además que en los últimos meses las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, han escrito constantemente y es, a ver, la parte arancelaria pega, pero... existe el TEMEC todavía. Estamos, digamos, en un proceso en el cual la presidenta y el gobierno federal en su conjunto me parece que han hecho una muy buena labor en mantener, vamos a decirlo, ¿Cabeza fría? Cabeza fría, dice la presidenta, pero a raya a Donald Trump con el tema arancelario. Ahí no hay tanta bronca. Pero también lo que dicen siempre, normalmente al final de estos comunicados ponen ahí el último párrafo, ¿verdad? Sin embargo, estaremos Ojo, atentos. alerta. Exactamente, al tema de la reforma judicial. Va a pasar la reforma judicial y hay una alta probabilidad de que por lo menos dos de las tres más grandes calificadoras que hay en nuestro país nos bajen la calificación crediticia. Ahora, paréntesis educacional, la calificación crediticia no es una nota, no es una calificación que mida qué tan bien o mal esté una economía, simplemente evalúa la capacidad y voluntad de pago de un país o de una empresa o una institución para pagar su deuda. Deuda que, por cierto, está
en niveles históricamente Históricos. altos, en donde México gasta, paga más por el servicio de la deuda, esto es, intereses por la deuda, más de lo que gasta en salud, educación juntos, y se nos va a encarecer con la reforma judicial si nos bajan la calificación. Y ya venimos además de un crecimiento económico que cada vez nos ¿Cuál? bajan más. Muy pobre. O sea, bueno, más bien las estimaciones cada vez son más bajas, ¿no? Trabajas en Hacienda, ¿verdad? Mis amigos son de Hacienda, sí. No, a ver, la propia CEPAL hace unos días bajó, ya nos había dicho, bueno, van a crecer a 1.2% y dijo, no, ya, no. Eso no, 0.3. Posiblemente estemos ya en una recesión, de hecho. Sí. Sí, al menos totalmente. en una desaceleración desde hace un año, según distintos analistas. Y esto no lo... A ver, ¿por qué vemos estos efectos hace un año? Como bien decías. A ver, no son los aranceles. Donald Trump apenas llegó al poder en febrero. No tiene 2 meses, por más que parezca que tiene un año. Pero lo cierto es que desde hace un año se están concretando estas reformas que, digamos, que nos indican una erosión institucional y que entonces tiene distintos efectos. Tú mencionabas desde luego las evaluaciones de las calificadoras. Pues claro, eso afecta al final el costo al que un país pueda acceder a financiamiento. Y eso eventualmente también, o sea, es toda una cadenita, ¿no? Porque al final eso termina afectando el crecimiento, eso termina afectando las inversiones y es todo un panorama sumamente complejo, pues por hacer estas reformas. Sí, veníamos también yo siento que desde la elección, o sea, desde la conformación del Congreso y cuando supimos, evidentemente, que se tendría una mayoría calificada para hacer todo lo que está sucediendo ahorita, me parece que desde ahí empezaron las alertas de decir, hey, esto no nos gusta las inversiones, ¿no? Recordemos aquí un episodio, una de las desencuentros, digamos, que tuvo el ex embajador de Estados Unidos con el gobierno de todavía Andrés Manuel López Obrador y con el propio Andrés Manuel López Obrador fue el advertir que a los inversionistas estadounidenses no les estaba gustando nada la reforma judicial, justo esta reforma. Y no se lo perdonaron, le cerraron las puertas de Palacio Nacional. Entonces... Y ese era un gobierno más amable que el que tiene ahorita en Washington. Exactamente. Aunque... pues como decimos, estamos en medio de que comencemos las negociaciones del TEMEC, aunque también está haciendo lo suyo el mercado con el propio Donald Trump, ¿no? Ya estás echando un pasito para atrás de, bueno, amigos, tampoco los 25% de aranceles en autos, a ver, tal vez puede ser menos. Me precipite. Es decir, pero vean, o sea, el mercado hace lo suyo. Correcto. Y me parece que acá también podrá ser. ¿Podrá alcanzar el Plan México que tiene la presidenta? Pues estaremos por verlo. Yo aquí voy a poner una cosa y es, creo que el final, bueno, no el final, pero digamos, el pedacito de la colita de las consecuencias de esta reforma y tiene que ver con las finanzas públicas. Tenemos unas finanzas públicas sumamente endebles, lastimadas, dañadas. Vaya, la administración de Claudia Sheinbaum está pagando la factura de la fiesta del gasto que tuvimos durante 6 años. Sí. Estamos pagando la fiesta del Tren Maya, la fiesta de Dos Bocas que no produce. De las elecciones. De las propias elecciones. Estamos pagando la fiesta del incremento en los programas sociales. Que a ver... Ese es otro episodio de Cuéntame de Economía. Podemos hacer una evaluación, ¿verdad? Ya que en el Coneval, pues, quién sabe, de cómo están o no están funcionando. La realidad es la siguiente. El gobierno federal no tiene dinero. Si no les están devolviendo sus saldos a favor del SAT a tiempo y completos, es porque el gobierno federal no tiene dinero. Si ven que las patrullas están o los de tránsito están, pero más al tiro, es porque no hay dinero. Y encima de esto, con una desaceleración, posiblemente una recesión y post una elección de una reforma judicial que mande al país todavía a una mayor incertidumbre, menos lana, y eso significa peores servicios para ti, para mí. Gonzalo, a ver si no nos pasa como a nuestros queridos ingleses con el Brexit, en donde tenían una fiesta de sí, vamos a salirnos de la Unión Europea, y cuando despertaron, todo el mundo lloraba. Sin duda. Y ¿sabes qué? El problema, yo creo que tocas un punto fundamental sobre las finanzas públicas, porque al final estábamos hablando ya de cuánto va a costar esta elección, que no tenía que haber sucedido. O sea, digamos, claro. A ver, para empezar no tenía que haber sucedido, ¿no? Quizá, bueno, a ver, si se hace la reforma, pudimos haber
hecho mayores estudios, lo pudimos haber aterrizado en una reglamentación clara. Y llevarlo al 27, exactamente, ¿no? pero comenzarlo en el 27. Este gasto no tuvo que haber sido para empezar. Pero recordemos que cuando se hizo este presupuesto para 2025, ya de entrada las manos de la presidenta están atadas a más no poder. De todo el presupuesto de la federación, aproximadamente 80% ya está comprometido en distintas cosas, en obras de infraestructura, en pensiones, en programas sociales, en todo lo que ella ya prometió y que ya está en la Constitución por distintas reformas también, programas sociales. Entonces tiene, digamos, aproximadamente un margen de 20% para poder hacer lo que ella propuso, ¿no? Correcto. Y resulta que tienes esta mega elección. Y no olvidemos también que la rigidez del gasto también entra a la hora de que las calificadoras hacen 100%. su assessment, ¿no? Entonces es un tema muy importante del cual tendríamos que hablar un poco más, porque las finanzas públicas, lo cierto es que están muy afectadas. Y hay un tema, digamos, para ir redondeando este asunto, y es: la negociación del TEMEC va a empezar este mismo año. No creo que se esperen hasta 2026. Más bien el próximo año tendremos la resolución, por lo menos en materia comercial, y eso nos dará un respiro importante en materia arancelaria. Trump posiblemente se vaya para 2029. Sheinbaum también tiene elección ese mismo año, pero este cambio nos va a durar posiblemente por generaciones, y es una afectación que no se va a borrar tan fácil, porque daña algo fundamental, como ya lo decíamos al inicio, y es la confianza. ¿Cómo recuperas lo que te tardaste tanto en construir, Mariel? No, es que ese es el gran tema, porque estamos hablando de estamos hablando del Poder Judicial, un Poder Judicial que ya traía evidentemente muchas cosas arrastrando, sí. que por aquí que nos dejen comentarios de cómo les va con el acceso a la justicia. Pues A ver, estamos mal. era indefendible el sistema judicial anterior también. O sea, indefendible. Pero ahorita, por ejemplo, incluso nos estamos enfrentando a que hay gente que tiene procesos y que está viendo retrasos porque el juez está haciendo campaña. La magistrada, el magistrado está haciendo campaña. Hay algunos que sí, recordemos que están en funciones, no tuvieron que pedir licencia y pues su tiempo lo están dedicando, o parte de su tiempo, ellos dicen que no en horarios laborales, a ver quién les cree, a todos, lo están dedicando a hacer campaña. Además, a una actividad que ellos no tenían aquí. O sea, jamás ellos no son gente que saliera a rendir cuentas, a abrirse con la gente. Eran en sus escritorios. Es decir, pero creo que el paso más, digamos que lo que nos va a afectar más es cuando veamos cómo quedan, quién queda. Eso. Cuando veamos que te enfrentes y que llegues, es que este juez no tiene ni idea de mi caso. Totalmente. No sabe de lo que está hablando. Totalmente. Tengo que volver a regresar, a que conozca mi caso, a que se empape de ambas partes. O sea, ahí es cuando vamos a empezar a ver las consecuencias de esta reforma. No digo que en todos los juzgados y en todo, porque habrá gente que ya con mucha experiencia siga ahí, ¿no? Claro. Y quede. Pero, ¿qué va a pasar con estas personas? El acceso a la justicia ahí va a estar. Y eso trae costos. Eso trae digamos, costos, claro. a uno como ciudadano o ciudadana, pero imagínense una organización, una empresa que tiene litigios abiertos, y entonces alargar un litigio ciertamente pues trae costos legales. Y hemos estado hablando del nivel, digamos, más cercano a la gente, de tribunales, de juzgados. Esta reforma también posiblemente, y eso es algo que espanta muchísimo tanto inversionistas como analistas, como calificadoras de riesgo, como fondos de inversión, es: quizá veamos el 2 de junio o amanezcamos el 2 de junio sin una verdadera división de poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminaría conformada en su mayoría por gente cercana a un partido, al partido en el poder, que tiene control de ambas cámaras, y al mismo tiempo no hay un contrapeso judicial, Georgina. Fíjate que normalmente no me causaría tanta alarma que algunas personas que integran un alto tribunal tuvieran una afinidad política, ¿no? Al final, ese no es el meollo. A ver, ocurre en varios países. Ocurre en distintas partes. Y puede decir, pues antes también los ponía el presidente y tenían cierta afinidad. Claro, pero aquí lo que tenemos son candidaturas
que hasta en algunos casos son militantes. Claro, no, militantes sí. con eslogans de campaña que emulan eslogans de un gobierno. Correcto. Entonces, ese es precisamente el tema. Cuando hablamos de los tres poderes, de la división de tres poderes y de esta como entramado institucional, pues precisamente lo que tenemos son tres entidades que funcionan como pesos y como contrapesos precisamente para evitar una concentración excesiva de poder. Sí. Y que eso permite que una persona no sea o que un poder no sea tan poderoso o tomar decisiones que estén fuera de los parámetros de la ley, de los parámetros constitucionales, de tal modo que se puedan frenar ciertas decisiones que quizá no son muy apegadas a derecho, ¿no? Que es lo que ya se trató de hacer y que bueno, el propio Noroña nos ha dicho que eso fue la causa de la reforma, ¿no? A ver, aquí no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo Noroña. Fueron algunas decisiones tomadas por la Suprema Corte y por algunos otros tribunales que echaron para atrás o que frenaron algunos proyectos fundamentales para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es que ese es el meollo del asunto, los pesos y los contrapesos. Es decir, al inversionista, cuando le presentan un portafolio de países de, a ver, ¿dónde quieres poner tu lana? Lo primero, y vuelvo aquí un poco para redondear, es ¿dónde hay certidumbre? Y si le dices, es que el Poder Judicial realmente no es autónomo. Hay jueces que tienen, pues que evidentemente están del lado de un gobierno, no hay autónomos, órganos autónomos, no hay incluso hasta números confiables, porque recordemos que también Coneval y otras instituciones pues están ahí. Pues es que dices, ¿y si algo sucede con mi inversión? Ya tenemos casos, o sea, tenemos casos muy concretos. No estoy diciendo que estamos a favor o en contra, pero pues está Constellations Brand, está el propio aeropuerto. ¿Cuántas inversiones se tenían en el aeropuerto de Texcoco? Entonces, eso es lo que, pues al menos ahorita tiene detenidas, entiendo, las inversiones. Y no sé cuánto tiempo vaya a ocurrir. Si es que vayan a ocurrir, va a ocurrir, finalmente, claro, las inversiones después de esto. Georgina, Mariel, muchas gracias por habernos explicado esta parte de la reforma judicial. Sabemos que es un tema muy complejo, de verdad lo es. Es tan complejo como que hay que explicarles, y lo haremos en algunos otros espacios de expansiones, es que no se los pierdan expansión y expansión política, incluso cómo votar, porque al final será un porcentaje muy bajo de la población el que pase varios minutos, espera Mariel, por lo menos 15 minutos que te tardes en votar, porque no es un proceso sencillo, no es un proceso realmente amable o intuitivo, por diseño propio de la misma reforma, pero al final del día esto nos pega en el bolsillo. Y eso tendremos resultados electorales al otro día, ¿eh? Por primera vez no tendremos resultados electorales. Pues bueno, muchas gracias Georgina, muchas gracias Mariel por habernos acompañado. Ya lo saben, estimados podescuchas, muy importante este tema de la reforma judicial. Sabemos que los temas políticos aquí no solemos adentrarnos tanto, sin embargo, en esta ocasión era muy, muy relevante porque lo que sucederá la mañana del 2 de junio será fundamental para nuestra economía, para nuestros bolsillos por muchos, muchos años. Así es que ya lo saben, no se pierdan la información en Expansión y en Expansión Política. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.